nuevamente nos trasladamos al estudio donde están Roberto Maidana y José Ignacio López en diálogo con Francisco Durañona y Bedia. Así es, Silvia. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por su presencia aquí. Y bueno, es ocioso, pero hay una opinión suya que además es doblemente valiosa por la postura que tuvo su agrupación política en este caso, ¿no? Sí, el partido a que pertenezco, la UCD, es una agrupación política que se ha anotado en una campaña ordenada que se hizo en un trabajo en cada distrito. Participamos en debates, en radios, televisiones. Allí donde se organizó algo para informar, allí estuvo la UCD y realmente sobre mí cayó bastante este asunto porque es un tema de las constituciones al que me he dedicado en algunos ratos y por lo tanto me ha tocado explicar un poco los contenidos de esta reforma y al hacerlo yo mismo fui dándome cuenta que esta reforma como estaba propuesta era nada más que la prolongación de un sistema político, de un esquema político que realmente no había respondido a la necesidad de la población y es muy dudoso que responda para el futuro, así que me alegro mucho del resultado y este resultado además es para mí una suerte de revolución democrática y popular porque es la primera vez que a los partidos mayoritarios en conjunto se les contesta que no, y esto significa que no hay más manipulación de la gente por parte de la clase política, así que creo que es algo muy importante que en el futuro tengan que proponerse cosas que le interesan a la gente. Diputado, no cabe duda que siendo tan elevado como ha sido, cercano al 70% el porcentaje por el no, de esos mismos partidos mayoritarios se ha nutrido buena parte de esa cifra de votantes, ¿no? Sin duda, cuando me he referido a los partidos, me he referido a la parte formal, cuando desde un principio de este debate he manifestado que hay muchísimo electorado justicialista que estuvo siempre por el no, que hay mucho electorado radical que estuvo por el no. Me tocó en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la parte rural, conversar con muchísimos radicales que estaban por el no. Así que cuando digo la respuesta a los partidos políticos, me refiero a los cuerpos, a las cúpulas partidarias que elaboraron esta propuesta y que no tenía realmente una razón que moviera al electorado a responderle. Y por el contrario, había muchas razones por parte de quienes la proponían de crear las dudas que finalmente crearon, que no era posible que personas que habían conducido el esquema político del fracaso pudieran proponer en esta forma tan abierta propuestas para el futuro, y ahí creo que no ha habido ningún temor. Me parece realmente abusivo que se venga a decir ahora, después de meses que se anunció una consulta democrática, que el no era antidemocrático o que el no ha respondido a intereses de la extrema derecha, de la extrema izquierda. Venir a decir que el 60 o 70% del pueblo de la provincia pertenece a la extrema derecha me parece que es un argumento que no resiste ningún análisis y creo inclusive que es de mal perdedor. La consulta ha sido democrática, el sí era una respuesta democrática, el no fue una respuesta democrática y fueron más los que dijeron que no que los que dijeron que sí. Y con esto me parece a mí que no cabe otra argumentación de ese tipo. ¿Cómo la interpreta usted? ¿Tiene paternidades el no? ¿Tiene tutores o es la gente la dueña del no? Como he dicho que me parece que ha habido esta revolución popular, creo que la gente es la que está marcando rumbos y esto es bueno que así sea, porque yo estoy entre los muchos argentinos que creemos que hay un proceso de transformación abierto. Por lo tanto, era inoportuna esta reforma, porque antes de que terminara ese proceso de cambio, venía a pretender poner cláusulas permanentes y definitivas. Entonces la gente ha dicho, no, primero cambiemos la mentalidad, que cambiamos el juicio que tenemos sobre el poder y sobre la clase política y después hagamos una constitución. Así que el triunfo es del pueblo. Yo anoto para la UCD la información a la gente, porque allí donde yo estuve, que fueron creo que casi 100 de los partidos de Buenos Aires, estuve el justicialismo, el radicalismo y la UCD. Y reconozco también que el justicialismo y el radicalismo reconocieron en la UCD al partido del no. Yo nunca compartí un debate, una tribuna, un debate público en las municipalidades o en las universidades con alguien que estuviera representando al MAS o a Rico o a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Siempre tuvieron los tres partidos políticos, justicialista, radical y UCD. Y en esto yo hago este reconocimiento porque muchas veces grandes auditorios fueron proporcionados por la propia autoridad convocante, que reconoció en la UCD el partido del no.
Así que en esto, en el orden, en la información, en toda la amplitud que tuvo el trabajo político en cada distrito, la UCD creo que tuvo un papel muy importante, pero de ninguna manera es dueña de la voluntad popular que se ha expresado en esta forma. Hasta ahora, en general, nosotros le hicimos esta pregunta a la gente de los partidos que apoyaron el sí, que perdieron, es decir, qué consecuencias iban a tener en su situación interna. En el caso suyo yo creo que también hay que hacérsela. Es decir, usted es el hombre de la provincia de Buenos Aires, la UCD estuvo por el no, pero también hubo trabajando allí otro conocido dirigente de la UCD, Alba Monteto. ¿Cómo juega en la interna de la provincia de Buenos Aires de la UCD? No, juega bien porque el Comité Nacional de la UCD hace tiempo declaró que la reforma de Buenos Aires era un tema nacional. Por eso en la última conferencia de prensa estuvo Álvaro de Sogaray, que manifestó su total oposición a esta reforma. También hubo dirigentes de otros distritos que tuvieron participación y trabajos, y me parece que Albamonte eligió un camino que es propio, que es suyo, un poco que es el conocimiento que tiene de la preparación de publicidad, de cómo se organizan cosas para llegar al conocimiento de la gente, y esto lo hizo muy bien y creo que fue un aporte de interés para el trabajo político que hizo la UCD en la provincia. Diputado Durañona y Bedia, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias hasta a muy ustedes, pronto. muy amable. Seguimos entonces ya en otro de nuestros estudios en esta transmisión simultánea de Cablevisión Noticias y AM América.